Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Samuel Arias. Bienvenidos a este espacio especial de análisis, diálogo, edición especial con Ernesto López del grupo Megavisión. Hoy vamos a tener una conversación muy amena sobre temas que han ocurrido en el transcurso de la semana que sin duda van a tener repercusión tanto nacional y también, por supuesto, internacional. Y uno de ellos precisamente va a ser hablar sobre el presidente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y el juicio político que ha sido aprobado y promovido dentro del Congreso estadounidense, su primera instancia por abuso de poder y obstrucción, un caso conocido como Ucrania Gate. Es un tema sin duda que le está dando la vuelta al mundo, que no podemos dejar de comentar en este espacio de análisis. Y por supuesto hay temas locales muy importantes que vamos a también intentar ver cuáles serán los impactos, por ejemplo, de la gira que hizo el presidente Bukele por Asia, los resultados que no se habían abordado sobre Qatar y lo que está ofreciendo esa nación para el pueblo salvadoreño. ¿Cuáles pudieran ser los impactos reales de esa visita? Y también, por supuesto, vamos a abordar algunos temas que se ha dado en las últimas horas, pues el día de ayer se ha generado un debate intenso en la Asamblea Legislativa en torno al futuro del subsidio al transporte público. Hubo ya un acuerdo en la Comisión de Hacienda, el cual tendría que ser todavía ratificado en la plenaria. La plenaria se va a reanudar el próximo lunes, en donde se espera de que haya una prórroga, pero es una prórroga con condiciones. Vamos a hablar de esas condiciones y si realmente el país está necesitando un nuevo acuerdo en esa materia precisamente, en torno al subsidio al transporte. Así de que van a ser varios temas. Vamos a tratar de responder. Pregunta número 1, ¿cuáles serían las consecuencias para la región de un juicio contra Donald Trump? En relación al primer tema del que estábamos comentando. La segunda pregunta que vamos a intentar analizar es ¿cuál es el alcance que podrían tener los resultados de la gira del presidente Bukele por Asia en materia económica y social? Y finalmente, como estábamos comentando, es momento de hacer cambios en el sistema de subsidio del transporte público. ¿Cuál pudiera ser una solución integral? Así es que con estos temas planteados en la mesa vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro grupo de panelistas que siempre nos acompañan los viernes. El doctor Kirio Waldo Salgado, bienvenido. Buenos días, el Señor les bendiga. También tenemos al licenciado Marvin Aguilar Umaña, bienvenido. ¿Qué tal? Marvin. Un gusto, buenos días. Nos acompaña el licenciado Julio Valdivieso, buenos días. Buenos días, Samuel, un gusto. Bienvenido. Y el licenciado Carlos Araujo. Muy buen día a todos. ¿Cómo Un está? gusto, Samuel. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué les parece si empezamos con este análisis de carácter internacional que también pudiera tener connotaciones regionales? El caso del juicio a Donald Trump y el posible impacto en la región. Bueno, comenzamos, doctor Kirio Waldo, ¿verdad? Este caso que realmente mantiene la atención internacional. ¿Cuál es su apreciación ahora que ya por lo menos el Congreso ha aprobado un juicio? No se sabe si el Senado realmente lo va a detener. Algunos dicen que sí, porque los republicanos tienen mayoría precisamente ahí, pero bueno, algunos decían que no iba a haber ni juicio, y sí ha habido ya el inicio de un juicio. Bueno, cuando hablamos de este Ucrania Gate, como le han llamado, yo lo podría calificar como aquella película que se estrenó en 1956, que se llamó La Vuelta al Mundo en 80 días, por dos razones. Primero, porque este juicio político contra el presidente Donald Trump ha durado justamente 80 días. Como la película. Como la película. Y en segundo lugar, como la película le ha dado la vuelta al mundo.
80 días que ha pasado todo el mundo, todo el planeta, pendiente de lo que está pasando en el juicio político de Donald Trump. Finalmente, la Cámara de Representantes y la Cámara Baja, o sea, los diputados, decidieron iniciar el juicio político contra el presidente Donald Trump. Por dos motivos: por abuso de poder y por haber conspirado para detener la investigación justamente del Congreso, de la Cámara de Diputados. Y esto ahora va al Senado. La Cámara de Diputados tiene 435 representantes de todos los estados de los Estados Unidos. Creo que la mayoría son 217 más uno. Pero sobrepasaron ampliamente esa mayoría y los demócratas lo sabían y finalmente condenaron a Trump. Pero en el Senado, que consta de 100 senadores, ahí el panorama es diferente. El Partido Republicano tiene 3 senadores más que el Partido Demócrata. El Partido Republicano, con esos 3 senadores más, tiene la mayoría en el Senado. Modificaron ellos la ley justamente, porque antes la ley decía que era la mayoría calificada por lo menos 60 senadores, y ellos lo pasaron a 50 más 1, o sea, 51 senadores pueden decidir, y ellos lo tienen 53. Y ahí se calcula que pueden ocurrir 3 variables. Una, que absuelvan a Trump, lo más probable. 2, que lo condenen. Pero la tercera variable de la cual se está hablando es de que lo absuelvan, pero con una recomendación que suena a orden de que no se postule para un nuevo periodo. Ahora veamos las implicaciones que esto tiene. En primer lugar, creo yo que la misma personalidad del presidente Trump lo ha hecho caer en estos juicios. ¿Por qué? Porque la política de los Estados Unidos es una sola, pero los matices que cada presidente le imprime, ahí varía la cosa. Y el presidente Trump le ha imprimido a la política norteamericana mucho énfasis en el racismo, mucho énfasis en la violación de los derechos humanos de los latinos y de las minorías étnicas, mucho énfasis en excluir a los demás países, la supremacía de los Estados Unidos, el nacionalismo a ultranza, y esto obviamente le ha causado al presidente Trump un repudio internacional. Y para nosotros los centroamericanos, que hemos sufrido con nuestros hermanos que van hacia el norte a buscar mejores derroteros, con razón o sin razón, pero van hacia el norte, hemos sufrido porque hemos tenido muertos, hemos tenido niños enjaulados, hemos tenido violaciones a los derechos humanos, hemos tenido malos tratamientos contra los inmigrantes centroamericanos y mexicanos, hasta que el presidente Trump le impone a México y Centroamérica aquello de país seguro, que no es más ni nada menos que expandir las fronteras de los Estados Unidos hacia el sur, y El Salvador es la última frontera al sur de los Estados Unidos, aunque aquí todavía no se han visto los resultados, ni creo que vayan a verse, de eso de tercer país seguro. El Salvador se ha resistido a seguir adelante con eso, con esa cosa de tercer país seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí la mayoría de las personas, a no ser que sean supremacistas blancos o gente que discrimine pues a las minorías, pero de lo contrario, que no somos así, la mayoría de las personas está de acuerdo en que el presidente Trump se vaya. Yo particularmente estoy de acuerdo. Yo particularmente puedo hablar por mí. A mí me gustaría que lo desaforaran y que el presidente Trump dejara de ser presidente. Que llegara otro republicano
No estoy hablando contra el Partido Republicano, estoy hablando contra Trump y la forma en que se ha comportado en la presidencia de los Estados Unidos. Posteriormente vamos a analizar las diferentes repercusiones que puede haber con China y con Rusia. Bueno, vamos a ver. Carlos Araujo, vamos a ver, ¿cuál es tu apreciación sobre precisamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Sería el tercer presidente, ¿verdad?, en la historia de Estados Unidos, y lo que eso representa para esa democracia, pues, que se jacta en todo el mundo de querer darle el ejemplo. Mira, yo creo que el sistema americano está diseñado para que un hombre con las características de poder que tiene la presidencia de Estados Unidos de alguna manera sea controlado. La institucionalidad es lo que estamos viendo funcionar en los Estados Unidos en este momento. Efectivamente tiene una serie de mecanismos con llaves y controles adecuados para que no se abuse también de ese poder de control hacia la presidencia. Yo creo que, o sea, ya en lo personal te lo digo, yo no dudo de que de verdad el presidente Trump haya cometido ese abuso de poder, ¿verdad? Eso es evidente después de ver todo lo que se ha dado en las audiencias en el Congreso, el desfile de los testigos y todo este tipo de asuntos. Pero el problema aquí ya es que lo que el Congreso hace nada más es como iniciar el proceso de un antejuicio político, podríamos decir así. Quien debe de hacerlo es el Senado de los Estados Unidos. Y ahí, al parecer, el control de los republicanos, ya por un tema político, creo que podría detener esto. Yo creo que al final de cuentas el objetivo fundamental de los demócratas en este caso viene siendo mire, vamos a pasar 3 días en audiencias con desfiles de testigos, con la seriedad que amerite el caso, para que la sociedad americana se dé cuenta en realidad de lo que ha sucedido y que después haga su valoración. Tienen elecciones en noviembre del próximo año, elecciones presidenciales, y que ahí la gente tome una decisión. O sea, yo dudo mucho que puedan sustituirlo, que puedan condenarlo por ese candado que hay en el Senado de los Estados Unidos, pero hay que esperar a ver qué sucede. La sociedad americana es bastante rara y se mueve mucho basado en la opinión pública, ¿verdad? Y si la opinión pública, una vez iniciado el proceso en el Senado, empieza a cambiar, pues también los mismos republicanos de alguna forma empezarán a hacer otro tipo de evaluación. Muy bien. Marvin, ¿cómo los algoritmos debemos de estar viendo este proceso? ¿Sabes? Me gustaría más o menos brevemente hacer un resumen de por qué hemos llegado, por qué está Trump en esta situación. Y básicamente es porque, al parecer, un testigo, que nadie sabe quién es, pero que algunas fuentes sostienen que es un empleado de la CIA, reveló a la presidenta de la Cámara de Representantes una conversación, le transcribió una conversación a la presidenta Pelosi de la Cámara de Representantes entre el presidente Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, donde Trump le decía de que si quería visitar la Casa Blanca, si quería ir a verlo y si quería que le entregaran 391 millones de ayuda que Estados Unidos había ofrecido a Ucrania, viera la forma como la Fiscalía de Ucrania iniciaba una investigación o un proceso contra la empresa donde Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, había trabajado como su contendiente como en ese momento. Joe Biden era en ese momento, digamos, el precandidato demócrata con mayores probabilidades de ser su contrincante. Si lo vemos desde ese punto de vista, es una extorsión. Sí, exacto. Para el la uso política, del para poder la político. política salvadoreña puede ser normal, ¿verdad? Aquí sí. Pero digamos, en Estados Unidos eso es un delito, es un acto criminal grave. Es ahí lo que lo acusan, ¿no? Y el segundo artículo que aprobó la Cámara de Representantes, que es de obstrucción de la justicia, se debe a que durante todo este proceso la Cámara de Representantes le mandó a pedir a la Casa Blanca una treintena de documentos que podrían, digamos, de alguna manera poder ahondar más en el delito del abuso de poder, pero Donald Trump se negó a entregarlos. Y también la Cámara de Representantes mandó a citar como a 14 funcionarios, y Donald Trump se negó a que estos funcionarios fueran a las comparecencias a la Cámara de Representantes. Entonces, de ahí surge el delito de obstrucción de la justicia. Entonces, lo que ha sucedido es que la Cámara de Representantes ha votado
¿verdad? No de manera, digamos, unificada, porque 3 demócratas se retiraron de la votación, votando en contra de uno de los dos delitos, y 2 demócratas tampoco votaron por otro de los 2 delitos. Entonces, lo que ha sucedido en el transcurso de estos días, entre ayer y hoy, es que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció que una vez aprobado ya el impeachment, no lo va a enviar al Senado. Lo va a tener ahí hasta que haya, dice la presidenta de la Cámara de Representantes, las condiciones necesarias para que haya en el Senado un juicio justo, porque considera que, como lo decía usted, doctor, hay 53 republicanos que lo van a absolver. Iba a ser un juicio expreso, pero para absolverlo. Entonces, no lo tienen. Va a estar ahí. Iba a ser, si se enviaba en estos momentos. Iba a estar en stand-by, entonces dice, lo voy a retener y no lo va a enviar al Senado. Lo interesante es la guerra, comentaba con los compañeros antes de entrar al aire, la guerra de tweets que hay entre la presidenta Pelosi, ¿verdad?, y el presidente del Senado, donde el presidente del Senado dice, bueno, si no lo tuitea y dice, si no lo va a enviar, es porque la causa contra el presidente Trump es débil y no es fuerte. Así es, le está criticando su actuación. Y mira lo que le responde Pelosi en Twitter. Le dice, bueno, lo que pasa es que los padres fundadores lo que habían previsto era que con este juicio, que en la Casa Blanca hubiera un presidente corrupto. Lo que nunca se imaginaron los padres fundadores era que también en el Senado iba a haber un presidente corrupto. Duro. Vea, bastante duro. Y creo que lo que ha sucedido en la calle, o lo que pasa en la calle en Estados Unidos, es también interesante, porque los estadounidenses son muy pocos de salir a protestar a las calles, aún con este clima en muchas ciudades, que es invierno en Estados Unidos, y las marchas anti-Trump o el anti-trumpismo, ¿verdad?, ha manifestado bastante amplio, ¿no? Casi en los 50 estados ha habido marchas contra Donald Trump. Y para aterrizar en la pregunta a la región nuestra, es que una cosa es quitar a Trump, pero el trumpismo va a quedar ahí, porque incluso si Trump fuera defenestrado, que es lo que quiere decir el impeachment, ¿no? Impeachment, quien subiría a la presidencia es Mike Pence, que todavía es mucho más radical, ¿verdad? Viene del Tea Party, que es la línea más radical del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, digamos que para la región no habría mayores cambios en lo que respecta, a la política migratoria. Solo en el estilo. Vamos a ver, ¿cuál es tu visión, Julio? Bueno, ya prácticamente está puesta en contexto, dijéramos, la pregunta. Yo creo que lo que debemos de entender es que la sabiduría popular que caracteriza, dijéramos, al pueblo de los Estados Unidos siempre trata de establecer los pesos y contrapesos en la democracia americana. Particularmente yo creo que va a ser poco probable, dijéramos, que se llegue a un juicio político, más bien a una finalización que se concretice en la destitución del presidente, por una sola razón. Por una sola razón. Los republicanos tienen mayoría. Y al igual que aquí en el país, a nuestro Congreso, ahora Asamblea Legislativa, funciona la aritmética. Esto, como su nombre lo indica, el impeachment que dice Marvin, es un juicio político, el equivalente a un antejuicio, dijéramos aquí. Ahí son valoraciones de carácter político, ¿verdad?, más que de carácter eminentemente jurídico. Por lo tanto, si no tenés la correlación de fuerza, muy difícil va a prosperar. ¿Pero por qué lo van a mantener vivo? Porque el próximo año tienen elecciones en los Estados Unidos. Noviembre, y lógicamente van a tratar de golpear, o por lo menos tratar de mantener, dijéramos, en el filo de la navaja al presidente Trump. Mantenerlo vivo es un desgaste político. Es un desgaste para él, porque lo mantiene defendiéndose, dando acusación. Es más, creo que ni siquiera los mismos demócratas es esa la intención, la destitución, sino es mantener la situación políticamente hablando hasta llevarlo a un desgaste. Solo ve vos, incluso hubo una votación diferenciada para los delitos que le están imputando, por ejemplo, para lo de la traición,
la votación fue totalmente diferente por la connotación que esto significa. Ahora, ¿cuál es el efecto que tendría para el caso de El Salvador o América Latina? Ninguna. Ni los americanos se caracterizan por tener una política exterior bien definida. Esté quien esté al cargo de la presidencia, la tienen definida. Ahora, hay que entender, el presidente Trump no le está hablando a los latinoamericanos, no le está hablando a los salvadoreños, le está hablando a la gente que vota por él, que sabe cuál es la forma que demandaba de un presidente. Entonces, no se va a detener en cuanto al abordaje, no va a cambiar su forma de establecer o de proponer las políticas. Por supuesto que como latino no me gusta, pero son realidades que al final se terminan imponiendo. Finalmente yo creo que aquí, dada la correlación de fuerza, no va a prosperar el juicio político de los Estados Unidos contra el presidente, y quizás lo más importante, ni lo han de querer. Simplemente creo que es una estrategia del Partido Demócrata, ¿verdad? Una estrategia para mantener lo más que se pueda en el filo de navaja al presidente Trump, que eso lo va a llevar a un desgaste. Ya de por sí el ejercicio de la presidencia genera un desgaste. La estrategia es recuperar la presidencia, obviamente. Y la otra es recuperar. Y solo un dato interesante a propósito de que aquí se habla de los tránsfugas, ¿no? Uno de los senadores demócratas, Jeff Van Drew, que fue el que votó en contra en la Cámara de Representantes, acaba de anunciar que deja el Partido Demócrata y se pasa al Partido Republicano, y ya no va a ser, ya no va a estar en la Cámara de Representantes representando al Partido Demócrata, sino al Partido Republicano, y Trump lo ha recibido en la Casa Blanca, en su oficina. Exacto. O sea, abandona el Partido Demócrata y ya se pasa al Partido Republicano. O sea, que el transfugismo se da también, a todo nivel. Solo te digo una cosa para terminar. Trump sería el tercer presidente, cuarto presidente que enfrentaría. Ya uno fue allá por 1865. En realidad han sido 4 los que han estado metidos en el embrollo pero solo 3. Pero solo 3 se llegó al proceso. Porque 1800 Nixon renunció antes de todo. Por eso pero es que es el único que iba a ser de verdad condenado. Sí, es que entendamos. Una cosa es que se inicie. Posibilidad de que Trump no, por la formalidad. Es otra posibilidad. Sí, pero dadas las características propias del presidente Trump, no lo va a hacer, exacto. No lo va a hacer. Pero una cosa es iniciar el proceso de destitución y otra cosa es que se lleve hasta las últimas consecuencias de ese proceso por las etapas que tiene. Se inicia en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Ahí se inicia y tienen la correlación los demócratas para el inicio. El primero fue Andrew Johnson, que ganó por un voto. Clinton, que también igual no pasó la votación. Nixon, que antes de que se empezara este proceso en la Cámara de Representantes decide renunciar. Y ahora, Trump, que es un club de 3 en realidad, ¿verdad? Es un club el presidente de 3. Andrew Johnson, por 1865, también fue eso. Y por un voto, también quedó fuera. O sea que volvemos a llevar es la correlación. El fondo de un juicio político no es en realidad la destitución del presidente. En mi criterio son 2. 1, golpear políticamente en el desgaste hasta mantenerlo lo más que se pueda cerca de las elecciones por la naturaleza de los 2 delitos que le están imputando. Y Trump ha tuiteado hoy en la noche de que él no se siente procesado en ningún momento. Decía que él sabe que en el Senado lo van a absolver y que él va a seguir trabajando. Yo creo que él está seguro de que en el Senado lo van a absolver, como parece ser. Lo ha tuiteado él. Lo que sucede es que los demócratas dicen, si mandamos ya el expediente al Senado, le vamos a dar un regalo de Navidad a Trump, porque en el Senado obviamente lo van a absolver. Entonces no quiere eso el Partido Demócrata. Entonces quieren mantenerlo hasta enero, febrero, si es posible, porque en julio... Habría que ver si tiene plazos. En julio tienen que estar ya nominados los candidatos de los partidos para las elecciones de noviembre. Entonces, ese es el problema. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Que Trump
aunque sus declaraciones son triunfalistas, porque sabe que tiene de respaldo al Senado de los Estados Unidos, a la mayoría del Senado, él realmente no está tranquilo. Y eso lo deja entrever en algunos Twitter, en donde se opone, grita, vocifera, como siempre ha sido. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema del presidente Trump? Ese centralismo dogmático que tiene de la supremacía blanca, esa exclusión de los enemigos políticos, geopolíticamente aislado a los Estados Unidos. Él cree más en el unilateralismo que en el multilateralismo. Eso está en contra de todos los principios mundiales. Incluso Trump está en contra de regular el cambio climático a través de algunas medidas que deben de tomar los países industrializados. Se pelea con la OTAN, se pelea con las Naciones Unidas, se pelea con todo el mundo. Pero fíjate, y quienes sufren son los inmigrantes latinoamericanos y de otros países. Donald Trump, con todas estas cosas que señala el doctor, es cierto, o sea, se ha peleado hacia afuera con medio mundo, ¿vea? Pero hacia adentro la economía estadounidense está en uno de sus mejores momentos. Está mejor que nunca. No mejor que nunca, pero está en un excelente momento. A niveles históricos, la reducción del desempleo, por ejemplo. Con todo lo que ha dicho el doctor, es cierto en el análisis, con una gran diferencia, que los que votan no es las Naciones Unidas, ni China, no es China, sino vota ni los centroamericanos, ni los centroamericanos. Si el pueblo estadounidense tiene trabajo, la economía está sostenible. Es que eso lo que les interesa. Y eso fue precisamente lo que que salvó a Clinton cuando fue su proceso también, que ahí sí la economía de Estados Unidos estaba en su mejor momento. Entonces al pueblo no le importó lo que estaba pasando con el presidente. Ahora es el delito, porque llevaron a Clinton. Entonces dijeron, bueno, es un delito eventualmente que a nosotros como sociedad. Le mintió el Congreso, Julio. Claro. Él mintió. En el caso de la Mónica Lewinsky. Sí, pero se lo perdonaron. ¿Cuál fue el mensaje? Fue un en todo problema caso, personal. ¿no ven entonces a Trump en la reelección? Va a estar en la reelección. No, pero habría que ver, o sea, también él en las encuestas no está tampoco volando. O sea, esto vaya, que no lo va a condenar. No lo van a condenar, no lo van a que le pueda costar. Yo le preguntaba a Marvin, cuando te preguntaba de que si hay plazo para presentar esto al Senado, precisamente puede hacer que los demócratas lo que quieran es esperar las elecciones. Alargarlo. Porque también no solo se elige presidente en noviembre, también hay todos los con el Congreso. No todo el Senado. Bueno, una parte. Hay ciertos estados que eligen senadores también, puede hacer que cambie la correlación. Esta es una estrategia política del Partido Demócrata. Sí, no es jurídico, es de aritmética. Entonces, lo que sí hay es una, digamos, no le ha afectado, y eso sigue fuerte, de casi un 80-90% la aprobación de Trump en la base republicana, que es la que lo llevó al poder. Están pasando. El esfuerzo, digamos, la fuerza de Trump está bastante fuerte, no en la base, no el pueblo. Pero entonces, es que el pueblo ha ya bajado. a nivel de, es decir, para ganar la candidatura republicana, sí, es que eso no hay duda. Él la puede ganar, no va a tener ningún problema en ser candidato nuevamente a la presidencia por el Partido Republicano. Lo que sí habría que esperar es si este desgaste, alargado esto a noviembre. O sea, le va a costar al partido. Y lo que sucede es que Trump se ha negado a enviar a estos 14 funcionarios de la Casa Blanca a la Cámara de Representantes. Tiene ese derecho. Entre ellos a Mike Pence, a Mike Pompeo y a John Bolton. Pero en el Senado no tiene ese derecho. Si el Senado le manda a llamar a esos 12, 14, ahí ya no puede negarse. Sí. Y ahí, digamos, es complicado, porque ahí ya hay hasta enemigos de Trump. Por ejemplo, John Bolton, usted acaba de mencionar a John Bolton. Algunos analistas en Estados Unidos dicen que todo esto comenzó a raíz de la destitución, despido o renuncia entre John Bolton y Trump. O sea, fue yéndose John Bolton, estalla esta situación, que aparece un testigo que nunca había aparecido, y que Trump sigue sin saber
quién es ese testigo que pasó las llamadas. Entonces, y Trump por eso, él dijo, mientras no me digan quién es el que me está acusando, yo no voy a dejar que ningún funcionario de la Casa Blanca vaya. Entonces, eso ya no lo puede alegar al Senado. Yo creo que la finalidad es evitar que él corra como precandidato a la reelección. El Partido Republicano va a tener que evaluar si él es la persona más idónea para la reelección por este tipo de cosas. ¿Sí? Nos la jugamos de llevarlo como precandidato. Pero acuérdate que hay primarias. Sí, por eso. Pero y la base republicana lo quiere a él. Eso es lo que, ahí lo tiene asegurado. Ahora, hay otro elemento que debemos de saber. Si esto va a hay otro elemento que acción. debemos de saber muy interesante que va a entrar en juego en el 2020, que no se ha dicho, y es el hecho que ya la Corte Suprema de Justicia anunció que va a fallar sobre si se hacen públicas o no las declaraciones de impuestos del presidente Trump, que hasta ahorita él se ha negado a hacerlas públicas. Todo parece indicar que Donald Trump ha evadido impuestos, ¿verdad? Y él ha estado escondiendo sus declaraciones de impuestos. Eso ha ido hasta la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a fallar antes de noviembre eso, y eso va a ser quizás otro golpe político de que él evade impuestos. Y si hay algo que le molesta a los estadounidenses es que evadas impuestos, porque ahí nadie se escapa de evadir impuestos. Eso es un pecado capital para ellos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera parte de la entrevista, ¿verdad? Creo que hemos dado diferentes puntos de vista sobre lo que pudiera ocurrir, pero más importante aún, ¿verdad? Queremos, cuando regresemos, hablar un poco sobre las relaciones de El Salvador y de la administración Bukele con Estados Unidos. ¿Cómo quedaron después de su gira por Asia y los resultados también que el presidente Bukele ha traído de Qatar para nuestro país? Eso cuando regresemos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. En esta Navidad podemos pensar en regalos, en celebraciones, pero quizás lo que más necesita la familia es diálogo. Eso permite mayor comprensión entre sus miembros. El diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia y la capacidad de admitir errores. Dialogar nos permite vivir en un clima de libertad y tranquilidad. Feliz Navidad les desea Diálogo con Ernesto López. Bueno, y antes de continuar con el análisis de los temas, quiero invitarlo a que no se pierda este sábado en directo con Ernesto López Radio. En la primera parte del programa conversaremos sobre el flujo migratorio durante las fiestas de fin de año y el trabajo de la Dirección de Migración y Extranjería. Nuestro invitado será Ricardo Cucalón, quien es director general de dicha institución. Y en la segunda parte se va a hablar del proceso de modernización del Registro Nacional de las Personas Naturales, RNPN, con su presidente Federico Guerrero. Esto será este sábado a las 7 de la mañana por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Bueno, seguimos con el análisis de los temas de la semana y vamos a abordar ahora lo que pudiera ser la situación de las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos, independientemente de qué es lo que le va a pasar a Trump. Las relaciones con Estados Unidos continúan y queremos enmarcarlas en cuáles serían estas relaciones luego de lo que el presidente trajo de su gira por Asia. Bueno, ya mucho se ha hecho el análisis sobre esa visita a China, ¿verdad? Que es lo que posiblemente más le preocupaba a Estados Unidos, aunque realmente no escuchamos demasiadas voces de protesta en torno a eso, sino que los estadounidenses, algunos funcionarios dijeron que iban a estar observando cuáles serían los resultados. Pero quizá ahora se ha ampliado el espectro, los resultados de la gira de Qatar, pues, ¿verdad? El presidente vino con 16 acuerdos de proyectos, incluso de inversión, de
cooperación, que vienen a sumar pues el espectro para lo que es el apoyo internacional a nuestro país. Vamos a ver cómo pudiéramos enmarcar qué es lo que pudiéramos decir de esta gira y los resultados, licenciado Carlos Araujo. Yo creo que de por sí es bueno que el presidente de la República tenga esta iniciativa de fortalecer las relaciones internacionales. Yo creo que uno de sus mayores logros en estos primeros 7 meses de gestión ha sido precisamente el tema de las relaciones internacionales y cómo las ha administrado y manejado. Yo la verdad que no tengo nada que recriminar en ese sentido, porque fue muy inteligente al inicio de su mandato como restituir las relaciones, las buenas relaciones, porque relaciones formales oficiales habían con Estados Unidos, pero esta relación de confianza con los Estados Unidos yo creo que jugó muy bien a la hora de hacer lo que hizo el recién entrado en su mandato, pero también siendo pragmático y pensando mucho en los salvadoreños como tal. Viene y hace esta gira asiática y que creo que al final fortalece las relaciones, la cooperación. Ojalá esto se traduzca en futuras inversiones, porque cosas concretas realmente de la gira asiática es más lo que sucedió con China, ¿vea? Que ahí sí hay una cooperación no reembolsable, ¿vea? Pero en el fondo lo que se busca y lo que se debe buscar es como inversión para poder reactivar este país. En el caso de Qatar, que es lo último que conocimos, si tú revisas muy detenidamente cada una de las cosas que el presidente citó, hay más buenas intenciones que cosas concretas. O sea, eso no quiere decir que tenía que venir ya con un aeropuerto debajo del brazo, pero al menos la intención de venir con una misión exploratoria a revisar cómo está la situación esa, a ver si hay una capacidad o no de inversión, pues por lo menos eso ya es bueno. O sea, yo creo que Qatar de alguna manera tiene las posibilidades grandes de colaborar con este país en función de las inversiones que puede hacer, más que de regalos. O sea, el mismo presidente lo dijo en los Estados Unidos: no quiero que me regalen, quiero que inviertan, quiero que nos ayuden a reactivar la economía de nuestro país, y que creo que es lo que han dado haciendo en toda su gira por Asia. El presidente ha dicho que en general ha dado una cifra de $700 millones, dice, producto de toda su gira por Asia. Bueno, fíjate que primero hay que destacar que uno de los principales logros en mi criterio ha sido la política exterior. La habilidad con que manejó el presidente esa relación es de reconocerla. Primero, cuando anuncia en Estados Unidos una nueva relación con nuestro principal socio comercial. ¿Qué hace? Los últimos 10 años, esta política del Estado, que la política exterior en El Salvador está confiada al Ejecutivo, había mantenido una relación muy tensa con los Estados Unidos, dijéramos casi dijéramos de adversario político, ¿verdad? Cuando gana las elecciones, anuncia una nueva relación con los Estados Unidos, da como una tranquilidad, no solo a los que vivimos aquí, sino a los 3 millones de salvadoreños que tú tenés en los Estados Unidos. Y empieza a caminar. La percepción que se daba es que la mirada solo estaba puesta hacia el norte. Esa fue una de las críticas que se hizo en su momento. Que la mirada estaba puesta hacia el norte. Y que iba a haber completa sumisión a Estados Unidos. Pero vemos ya después que esta cuestión ha ido avanzando y la mirada de repente también, así de reojo o visco, empieza a verse otro derrotero. Hacia el oriente. Hacia el oriente, ¿verdad? Entonces, eso hay que verlo en el contexto internacional. En la política internacional, los mismos americanos hablan, no hay free lunch, no hay almuerzo gratis. Lamentablemente, El Salvador no tiene nada que ofrecer en cuanto a recursos, no tenemos. Y hay que establecer algo que sí ha sido característica, dijéramos, en todas las reuniones que ha tenido. El presidente, dijéramos, lo que ha dicho es: no me regalen un pescado, enséñenme a pescar, vénganme e inviértame. Y creo que eso sí es función del Estado, generar condiciones para que los privados inviertan, generar las condiciones para que se desarrolle, porque el único sector que puede crear fuentes de empleo, tenerlo sostenible, es el sector privado, que es otro de los mensajes que tiene que,
dijéramos, como relacionarse. ¿Por qué? Porque si no hay inversión privada y no hay sostenibilidad, no va a haber desarrollo. Y al no haber desarrollo, no hay empleo, no hay impuestos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la seguridad jurídica que el presidente desconocemos, pues aquí estamos hablando nada más de la percepción que uno tiene a través de los medios de comunicación, que la seguridad jurídica que le pueda ofrecer es vital en la política que se puede extender hacia allá. ¿Qué debemos de entender por seguridad jurídica? Y no le puedes cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana a un inversor. Y hay que decirlo con mucha propiedad. El capital no tiene patria. El capital va donde le generen esas condiciones para que pueda haber retorno. Y no confundamos las donaciones no reembolsables con una política agresiva de inversión. Es otra cosa. Lo que ha dicho es, bueno, si me quieren donar, bienvenido sea lo que me quieren donar. Como dicen, bueno, a caballo regalado no le buscas helado, pues no le andas viendo el colmillo, está regalado. Pero sí, lo que necesitas es que vengan a invertir en el país. Y para que un, dijéramos, extranjero, para que un inversionista pueda invertir en El Salvador, hace un análisis del entorno político, económico y jurídico. ¿Cuál fue el entorno político? Primer mensaje que tuvieron muy bien avanzado, la aprobación del presupuesto. Eso manda un mensaje político, no hacia el interior, porque no era esa su finalidad. Que hay gobernabilidad. Que hay gobernabilidad, que hay capacidad de entendimiento con las demás fuerzas políticas. Ese es el primer mensaje que se manda, que no se puede ver aquí, hay que leerlo un poquito más en entre líneas. En el mensaje económico no ha tocado ninguna regla. Hasta ahorita, hasta este día, no se ha cambiado ninguna regla económica. Entonces manda una segunda mensaje. Y en el tema de la seguridad jurídica, ¿verdad? Las reglas del juego, él dice, esto les puedo ofrecer. Y si baja un poquito más adentro en el tema de la seguridad ciudadana, has tenido ahí vos un efecto positivo. En conclusión, hasta este momento, con esos tres aristas, como yo lo veo, creo de que ha planteado la posibilidad de que pueda haber inversión. Marvin, los resultados de esta gira pudiera dar un impulso para dar ese empuje económico que necesita hay una el país. cosa que a mí a veces, por digamos, mi vínculo tanto con Rusia como con China, tanto la agencia Xinhua de noticias como Rusia Televisión me hacen algunas entrevistas y me ha tocado en algunos programas estar con economistas hablando sobre cómo ven ellos, digamos, la región centroamericana, ¿no? Y hay como una visión de los economistas internacionales sobre cómo las élites económicas o el tema económico se manejan en nuestra región, y es que ellos hablan que tenemos una élite empresarial extractiva. Esa es como la visión, es decir, élites empresariales que no están interesadas en realidad que venga inversión de otros lados, porque ellos quieren controlar eso y quieren tener el mercado cautivo. En realidad eso es lo que hay. Y lo otro, te dicen, la visión es de que somos, como Centroamérica, somos atractivos. Como El Salvador no somos atractivos. Sino como bloque. Entonces, eso es lo que a veces ha impedido, si tú quieres, que nuestras economías se desarrollen hacia afuera. Creo que lo que ha pasado en esta oportunidad es que China podrá donar o hacer cooperación no reembolsable en algunos aspectos que ya se vieron. Pero detrás de eso viene la inversión china. Que ya estás hablando de asocios públicos privados que van a tener que dinamizar la economía, pero para meter competencia a lo que ya está en el país. Entonces, y eso va a ser un elemento nuevo, va a ser, digamos, algo que podría aprovechar el presidente Bukele con los altos índices de popularidad que tiene para decirle a los empresarios, miren, realmente que esto sea libre mercado, no le tengamos miedo a la competencia que pueda venir de otras latitudes. Muy por el contrario, esto lo que significa es que ustedes como empresarios van a tener que volverse más competitivos, que es la crítica que hacen muchos analistas económicos o en relación a las inversiones en Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? En el caso, digamos, yo recuerdo que durante la campaña se hizo una visita en Alemania para ver las instalaciones de Lufthansa. Hoy sabemos, ¿verdad?, que Qatar Airways también tiene, digamos,
acciones en Lufthansa, en British Airways y en Qatar Airways. Estás hablando ya de 3 aerolíneas que interesan a esta empresa o a este consorcio tener un aeropuerto pequeño, les puede ser interesante, en la región centroamericana. Y hay otra cosa también, la industria de la aeronáutica está pasando ahorita por una gran crisis económica porque ya los grandes aeropuertos están dejando de ser funcionales para ellos. Aeropuertos como el Kennedy, por ejemplo, el LAX, se vuelven imposibles digamos, económicamente de mantener y de traficar con ellos. Pero ahí se explicaría la razón. Entonces, la tendencia, del exactamente, aeropuerto en La Unión. la tendencia es a aeropuertos más pequeños. Esa es la tendencia ahorita, ¿no? Pasa como con los cines, ¿se recuerdan? Antes eran las grandes salas de cine y hoy, la tendencia son pequeñas salas de cine. Entonces, ese mismo proceso está pasando con los aeropuertos. Entonces, el aeropuerto en la zona oriental del país, en La Unión, es atractivo para estas 3 aerolíneas que quieran incursionar, digamos, en el mercado latinoamericano. De alguna manera, digamos, ya el aeropuerto Romero lo es para Avianca, ¿no? Como una especie de sede para eso. Entonces yo creo que esto hay que aprovecharlo en el sentido de darle las condiciones a esta posible inversión para que se quede y eso va a generar, creo, esto más que seguro, un gran polo de desarrollo. Fíjate que y en el caso de la unión con China, con el puerto, estamos hablando de este concepto que incluso Gran Bretaña va ahorita, Boris Johnson, a implementarlo con esto que se conoce como los puertos súper libres. Vaya, no solo son zonas especiales económicas, sino que puertos súper libres, le llaman ellos los británicos, donde puede llegar la mercadería sin ningún impuesto, procesarse ahí sin ningún impuesto, como que fuera un recinto fiscal. y una vez que salga de ahí, sí, ya podés pagar ya el producto terminado. Solo agregar, cuando hablas del tema del aeropuerto, eso es lo que desconocemos. Por ejemplo, existen las libertades del aire, que va desde la primera libertad, segunda libertad. Lo que más apetece a cualquiera que proceda a la línea aérea son las quintas libertades del aire. ¿Cuáles son esas? Que pueda recoger pasajeros intermedios entre 2 puntos. Por ejemplo, si alguien viene de Chile y tiene de Chile Miami, El Salvador le dice, mira, yo te ofrezco quintas libertades, que pueda recoger pasajeros que no se origina aquí. Eso es la posibilidad que se pudo haber negociado, ¿verdad? De ofrecer esas facilidades para que puedan venir. Y que hay que decirlo, había habido un bloqueo en los cielos salvadoreños. Hay para una política de cielos abiertos sucediera. Pero eso fue en el pasado. Claro, ahora eso ya está eso yo creo que pero está estas superado. consecuencias se están pagando. Sí, ¿verdad? Tenemos que darle la palabra también al doctor Kirio Waldo, ¿verdad? Pero eso vamos cuando regresemos, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir con nuestros patrocinadores. Ya regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Y gracias a Fedecrédito vamos a darles a conocer cómo está el tráfico en el Gran San Salvador. Vamos a ver cómo ha amanecido. Tenemos algunas de las cámaras para que nos muestren lo que está pasando este viernes. Recordemos de que, bueno, hoy va a ser terrible, ya está terrible de hecho, ¿verdad? Toda esta semana, pues la gente está alborotada, ¿verdad? Previo a la Navidad. El aguinaldo, así es, la gente todavía quizá tiene algo ahí en la bolsita. Y vamos a ver cómo está el tráfico aquí en el sector de la Jerusalén, para que ustedes tengan una idea, ¿verdad? Lo que es la Jerusalén Norte, la entrada a San Salvador en la zona occidental del país. Aquí estamos viendo el tráfico lento a lo que es rumbo al redondel Mafferrer. También en otro sector de la ciudad que también está complicado es allá en el Boulevard del Ejército. Vamos a ver esta imagen, qué es lo que tenemos. Pero bueno, miren, aquí la complicación es la salida, ¿verdad?, a San Salvador. No así la entrada, está bastante fluida la entrada a San Salvador de la zona oriental de la capital. Prácticamente están fluidos. Estos que vemos acá es los que vienen de Soyapango entrando a San Salvador, y los que están un poco complicados son los que están dirigiéndose hacia Soyapango, saliendo, ¿verdad?, de la ciudad capital. Y finalmente veamos cómo está
el tráfico aquí en el sector del Salvador del Mundo, para que usted ya se lleve un panorama más completo de los tres sectores. La Cámara del Salvador del Mundo está bastante fluido para usted que tiene que pasar por ese sector. Así está el tráfico en el Gran San Salvador. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Cuando pienses en protección, Moto Action es tu opción. Bueno, y ahora tenemos que cerrar la discusión de este tema con la palabra del doctor Kiriuwala. Mire, yo celebro de veras, de todo corazón, esta incursión que ha hecho el presidente de la República, Nayib Bukele, a estos países orientales, Japón, China, ahora Qatar. Y yo lo celebro porque creo que como presidente de la República debe abrirse al mundo, no debe encajonarse en un proteccionismo de Estados Unidos hacia El Salvador, a Estados Unidos, a quien le agradecemos muchísimo, a su pueblo, le agradecemos muchísimo por acogernos a todos los salvadoreños que están viviendo allá, pero en cuanto a expandir el comercio, expandir, digamos, toda la orientación comercial hacia el mundo, creo que China nos va a ayudar muchísimo. Ahora, todo tiene un precio. China tiene varios momentos y varias, digamos, formas de tratar con los países. Con los grandes países, con los del primer mundo, China trata de igual a igual en cuestiones de comercio. Con los países emergentes trata en cierto modo con cuestiones de comercio, pero en cierto modo también con cuestiones geopolíticas. Y con países en desarrollo como el nuestro, obviamente las relaciones con China buscan, además del comercio, especialmente las relaciones geopolíticas. Y El Salvador, como lo hemos dicho en diferentes oportunidades, es un país con una visión geopolítica para cualquier país del mundo. Estamos en Centroamérica y estamos en el centro de Centroamérica. Somos un país con un golfo y con una costa, digamos, bastante próspera, y queremos nosotros que todas esas cuestiones las miren los demás países del mundo para poder ayudarnos. Hay cuestiones que el presidente dijo que se habían celebrado ya, acuerdos que celebró con China, con Qatar, con Japón, pero hay cuestiones que no se dicen. Y una de las cuestiones que no se dicen es qué va a pasar con el Golfo de Fonseca. Se ha hablado francamente con lo del aeropuerto, que parece ser que lo va a hacer Qatar y no China. Se ha hablado con el tren del Pacífico, que sí creo que China puede aportar mucho. Y se ha hablado con otras cosas, pero el Golfo de Fonseca es vital. Y no solo el Golfo de Fonseca, el Golfo, digamos, el puerto de Cajutla, Puerto de la Libertad, todo el desarrollo de la zona costera. Y El Salvador, de pronto, con esta apertura de los cielos abiertos que se pretende que haya, con la instalación de líneas aéreas como Qatar Airways y otras líneas aéreas de renombre mundial, creo que lo que va a hacer de El Salvador es, además de otras cosas, un centro turístico de primer nivel. Eso esperamos. El Golfo de Fonseca es, digamos, una región del Salvador que se debe potenciar. Que se debe potenciar turísticamente. Hacer una especie de Acapulco ahí en el Golfo de Fonseca, con hoteles, con centros turísticos, con restaurantes, de manera tal que la zona oriental se potencialice
y que se evite esa inmigración ilegal hacia otros países. Entonces yo estoy muy contento y creo yo que las nuevas generaciones van a poder ver este desarrollo del país por todo lo que está haciendo el presidente Bukele para ampliar la visión estratégica hacia otros destinos. Ahora, esto no es de la noche a la mañana, hay que aclararlo. Incluso el estadio, la biblioteca, otros desarrollos que ha ofrecido gratuitamente China, esto no es de la noche a la mañana. Por lo menos se va a llevar todo el periodo del presidente Bukele. Pero mire, yo estaba pensando que si el presidente Bukele sigue así y termina así y sigue bien, yo creo que el presidente Bukele está lo suficientemente joven para volver a ver los resultados de su fruto dentro de 10 años después de que él termine. Él termina en el 2024. ¿Qué va a decir para reelegirse, doctor? No, para reelegirse no se puede. Y ojalá que no vaya a intentarlo, porque ahí viene el derecho de insurrección, ¿verdad? Ese es otro programa. ¿Verdad? Ese es otro programa, pero mire, el presidente Bukele tiene menos de 40 años. En el 2024, del 2024 al 2034, que se puede reelegir, va a ser un hombre joven y puede ver el fruto de estas cosas que ahora él está sembrando. Y creo que el presidente tiene que seguir así y buscar especialmente neutralizar la voracidad de una élite económica que no ha hecho nada por el país, pero que ahora regiones muy poderosas del mundo vienen a El Salvador en asocios públicos privados a desarrollar este país. Eso nos interesa a todos los salvadoreños y yo celebro eso, como repito, y espero que las cosas sigan mejor. Muy bien, pues entonces vamos a cerrar aquí, ¿verdad?, sobre este tema para darle paso al otro tema importante que tenemos en la agenda y que sin duda va a necesitar de mucho análisis, por lo menos de la próxima hora, y es precisamente lo que se aprobó ayer, por lo menos en la Comisión de Hacienda, el tema de la prórroga al subsidio del transporte público. Lo que queremos es contextualizar, ¿verdad? Cada año la Asamblea Legislativa tiene que hacer una prórroga, ¿verdad? Se vence el 31 de diciembre. Esta vez, pues, el presidente, ha habido, pues, una propuesta incluso, pues, de que el sector de transporte se necesita de que se modernice, de que haga muchos cambios, de que mejore los servicios, e incluso se estaba, de parte del Viceministerio de Transporte, se había hablado y se había denunciado de que muchos de los transportistas estaban utilizando el subsidio sin tener en uso sus unidades del transporte. Entonces, todas estas anomalías han venido a plantear sobre la necesidad de reevaluar cómo está la situación de la entrega al subsidio al transporte colectivo. Entonces, en ese marco es que se da esta discusión y la Asamblea Legislativa, por lo menos la Comisión de Hacienda aprobó, ¿verdad?, para 6 meses más, entiendo yo, ¿verdad? No. ¿O es un año más? No, todavía está... El lunes se el lunes. Bueno, pero todavía es que hay un problema. Bueno, Es que todavía surgió un hubo problema. acuerdo nada más, no se ha aprobado. Es que surgió un Vamos problema a ver, de último Julio, vamos a momento. ver cuál es el contexto que Julio tenemos conoce todos. muy bien Mira, el tema. perfectamente, te voy a decir, primero, hay 2 aristas que yo quiero dejar plasmadas. Uno, la parte formal de los decretos y de la ley transitoria, y la otra es la parte política. En la parte formal, con todo respeto, una falta total de técnica legislativa de los señores diputados, por lo menos en los decretos que hemos tenido a la vista. Hicieron reformas a lo que se conoce como ley transitoria. Si es una ley transitoria, es porque tiene un periodo de terminación de su vigencia. Se vence el 31 de diciembre. Ahí de este debería año. terminar sus efectos. Entonces meten reforma, ¿verdad?, para tratar, como siempre se hace, de prolongar. Pero lo más grave es que ni siquiera leyeron lo que estaban proponiendo, a partir de lo que tenemos en este momento. Uno, han confundido lo que son las condiciones para gozar del servicio, y otra cosa es lo que se pretende aprobar. Lo primero que se tiene que hacer es la gran pregunta: ¿quieren mantener el subsidio o no se quiere mantener el subsidio? Esa lo tiene que ser como una política de gobierno.
¿Lo quieren mantener? Bueno, ¿en qué condiciones los vamos a mantener? ¿Querés seguir subsidiando la placa, la unidad, o querés mantenerlo subsidiando directamente al pasajero? Esas son la decisión política que deberá tomar el órgano ejecutivo si lo quiere mantener. Lo mejor sería que lo eliminen. Es que con un subsidio tal y como está planteado, no solo van a sacar a los transportistas que del valdría problema. un aumento inmediato al pasaje, Julio. No. Es que eso alegan los transportistas. No, Pero está regulado. Mira, la tarifa tiene una estructura. ¿Sabes tú cuánto utiliza una unidad de transporte colectivo? 22 galones. Les estás dando 2 centavos y 4 centavos por pasajero. Primer De ahí la interrogante. amenaza de hacer paro y despedir gente. Y además, ¿cómo van a comprobar cuántos pasajeros se montan al día para que tengan derecho? Y ponen otras condiciones. Mire, es que ahora hay que ponerle GPS. Yo me pregunto, bueno, para eso tiene que montar el Ejecutivo todo un centro de control para manejarlo, los aparatos estos técnicos. Sí. Y el validador Y también. el validador también. Entonces, digo yo, y además... Y las cámaras. Y lo estás pretendiendo para 6 meses. Vas a montar toda esa infraestructura y sabes que se va a terminar. En la comisión el BMT ha dicho de que tiene tiempo y ya está listo para poder implementar No, ese por control. eso, pero si lo baja, entonces lo vas a mantener permanentemente. Producción nos tiene listos estos videos. Porque no los veo. vamos a pasar ahorita estos videos porque producción ya Este tema debería de ser un programa completito para Claro, ver claro. qué es lo que está detrás de esto. Y estas son las cosas que, bueno, la gente siempre dice, miren este microbusero, pues sobrepasando... pues, Mira dónde forma está. ilegal. Esto donde en El Salvador del mundo, ¿verdad? ¿Sí? Esos que costos, estamos viendo. esos costos que de percepción, aquí hay que entenderlo políticamente. ¿Qué va a pasar si aprueban el subsidio, la reforma del subsidio? Habrán algunos que van a creer que le van a tirar la pelota al órgano ejecutivo. ¿Para qué? Para que si lo sanciona el ejecutivo, es que está de acuerdo en, Y vemos, en esos mientras temas. vemos este otro video lo que de sucede es que otro se está pidiendo- microbús que viene Exacto. en sentido contrario. Esto Por esa misma, digamos, eso que estamos viendo, que tanto el microbús como esta imagen, es que se está en el literal D, si se fijan en el anteproyecto, se está pidiendo que de manera mensual se acrediten, ¿no? Digamos, a los conductores que estén aptos para ser conductores de unidades de transporte. Entonces, Eso es una ¿qué va a ser? falacia. ¿Qué va a ser? Pero eso no va a ser posible. Pero ahí es donde le tocará al BMT cumplir esto, si efectivamente primero, porque fíjate, si es se que- aprueba esto pero- y seguimos viendo eso a partir de la aprobación, Julio, la pero- comunidad va a pero Pero es tener que, mira, Julio, que- pero es que lo que debe hacerse es controlar las multas también. No, pero es que Porque mira, si a le ponen multa, pero no la paga, yo- de nada claro, sirve. cualquiera Hay que que quitarle el ve... subsidio. Claro, hay que quitarle el subsidio y el permiso para eso es circular. percepción. Esa es una decreto que se quiere es una hacer. actitud de un salvaje. Ese no es el problema. Pero eso es recurrente, no es uno. Pero ese no es el problema de fondo. Ese es el problema de tránsito. Claro, Ese es el abusos. problema del abuso del que va manejando. Estamos hablando de la concesión de un subsidio. Imagínate que en este decreto ponen para tener derecho a esto, dice presentar mensualmente datos generales del conductor. ¿Y eso qué tiene que ver con la entrega del subsidio? Son condiciones. Porque hay mareros manejando buses, Julio. Bueno, vamos Hay a hacer mareros, un nuevo no, corte no, comercial. Pónganlo donde debe Vamos a de hacer ser. un nuevo corte comercial, pero no nos cambie de que esta discusión realmente está interesante. Ya regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, la discusión ha continuado durante el corte comercial y bueno, y surgió la pregunta, ¿estamos de acuerdo? Cuando fue o no con la viceministro. continuidad del Él generó el subsidio? desorden. Sí, Julio dejó este desorden. No, miren, no hay que ponerle la condición. Si ustedes lo quieren, bueno, primero,
¿Tú estás de acuerdo con que se les dé el subsidio? A la gente sí, de Bueno, forma directa al no. usuario. Estoy de No. acuerdo con el subsidio al usuario. Pero eso sabes que quitárselo no al va a ser. transportista. Eso no Exacto, va a ser sí, así. hay que quitárselo al No va a transportista. ser así porque estás a una semana. Es más efectivo, digamos, ¿verdad? Para cuando se lo da. Yo he vivido en países donde el subsidio se lo dan al usuario. Yo he sido beneficiado de eso. En este país, como ya va a vencer la ley el 31 de diciembre, y aunque esa reforma se aprobara, solo va a durar 2 días, entonces lo que hay que hacer es tirar la pelota para adelante, y el BMT ha pedido 6 meses para poder replantear el sistema, Lo que para no poder entiendo hacer una es- ley y llevarla a la Asamblea Legislativa. Y el BMT ha pedido, digamos, crear toda una en infraestructura 6 para meses. 6 meses, porque este es No, transitorio. no. Mira, yo lo que creo, Julio, es que es como una condición suspensiva. Que la prórroga de 6 meses va Mire. a actuarse igual que como se ha estado actuando, con la condición de que en esos 6 meses se preparan todas las condiciones objetivas para que en la próxima prórroga entren esas condiciones Mire. objetivas. Una prórroga mire, improrrogable. Contextualicemos bien este asunto. Aquí hay dos decretos, hablemos más o menos. Habían 2 proyectos. Una cosa es la prórroga a la ley transitoria que da el subsidio, que eso es lo que se ha estado manejando y que han pedido los transportistas que querían que prorrogaran otro año La mesa de transporte. la ley transitoria. Y la oposición política, que creo que también el BMT está de acuerdo en ese punto, es, ok, prorroguémoslo ahorita, pero con estas condicionantes, que son las reformas que estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa? Al final de cuentas ya estamos a una semana casi de que vence el año y que venza la ley. O sea, es mentira que vas a arreglar el modelo de subsidio en una semana. O sea, ¿qué es lo que están diciendo? Miren, no, prorróguenlo hasta junio. Hasta junio van a seguir inclusive cobrándolo como han estado cobrándolo normalmente. Correcto. O sea, sin las condiciones. Las condiciones entran en vigencia a partir de que se venza esa prórroga. Exactamente. Entonces tienen 6 meses para preparar todo el aparataje de las Exactamente. condiciones. Exactamente. No es que el 1 va a estar GPS, no, va a estar a partir de junio. Exacto. ¿Verdad? De julio ya deben de cumplir estas condiciones. Yo creo que el gobierno, ya que es un tema candente, debe de alguna manera sentarse con seriedad con este tema y replantear el modelo de transporte. ¿Vea? O sea, O sea, el ya es modelo de necesario transporte en replantear. general es que ya no podemos seguir Pero con el se mismo puede. modelo, que es un modelo corrupto. Perdóname. O sea, este modelo es un modelo corrupto que privilegia a unos cuantos mafiosos, que hay que decirlo de esa forma, porque se aprovechan de muchos empresarios honestos. Pasa esto, en la Pero comisión de la entonces, asamblea, no hay ningún diputado que no tenga un vínculo, en la comisión de obras públicas y transporte, que no tenga un vínculo con el transporte. Ahí hay una serie de intereses creados en esa comisión de obras públicas y transporte. Y el gobierno, cualquier gobierno, se vuelve rehén de esas mafias que tienen ahí en la comisión de obras públicas y transporte. ¿Y por el qué poder. crees tú, Marvin, que se ha prorrogado? Hay que romper Porque eso. caes en un año preelectoral. Claro. Yo quisiera ver este programa dentro de 6 meses, a ver si es cierto que todas las condiciones. Asumamos la buena fe de la oposición y del viceministerio. Ya leíste, por eso hablé de Sí, sí, técnica sí, legislativa. sí, sí. Hay que ¿verdad? decir las condicionantes. No Ver sé las si condicionantes, si tú las que lees. es dice, totalmente utilizar contradictorio. en sus Fíjate, unidades de transporte el sistema GPS y el validador de pago en coordinación con el viceministerio de Transporte. hay que crear infraestructura. Toda unidad de transporte colectivo de pasajeros deberá poseer póliza de seguros activa de daños a terceros, que no existe. Cumplir con todas las obligaciones patronales que establece el Código de Trabajo y brindarle a todos los derechos de seguridad social y previsión social Oye. a los motoristas y ayudantes de las unidades del transporte ¿Qué colectivo tiene que de ver pasajeros. eso con el tema del subsidio? Es que como no les pagan a AFP ni Esa es seguro otra social. cosa, entonces quitarle la concesión, hombre. Y el último va a presentar al Viceministerio de Transporte mensualmente datos generales del conductor autorizado para manejar cada una de las unidades de transporte colectivo de pasajeros y toda aquella documentación adicional que permita acreditar que dichos conductores están aptos para ejercer dichas funciones, que es para evitar lo que estábamos solo viendo. ese- ¿Dónde habla de las multas? En caso de incumplimiento a cualquiera de los literales Ajá. establecidos Oiga. anteriormente, el concesionario permisionario perderá el derecho a la compensación económica hasta el momento que compruebe Fíjate. su cumplimiento. Lo de las multas se establece que en el siguiente, que dice que se le han impuesto más de 2 infracciones de tránsito en un mes
¿verdad? Quedará. No, y las también, multas están en otra parte. digamos, suspendida el subsidio. Eso no tiene nada que ver la multa con el derecho al subsidio, así que la unidad no se maneja sola. Quien comete la infracción no es el bus. Pero es que hasta ahorita, Julio, Pero lo que no, se establece pero es que lo no que hay yo te ninguna quiero- condicionante. Ahorita lo- le dan pero el es que esto subsidio. pero no Julio, tiene nada le que dan el ver subsidio. una Pero es que cosa esto con es la otra. normalidad Se lo da. natural, esto es como cuando tenés un hijo rebelde, Ajá. vea que el hijo Bueno. rebelde no quiere hacer No. caso y le decís, ¿querés ir a la Entonces, fiesta de fin de año? Sí, venir- pero me tenés que arreglar el Bueno, cuarto. O Bueno, y venís a las 10 de la, le venís pones- a las 10 de la venís noche. temprano y le Entonces, lo pones que y no te doy copia de la lo llave que de la andas casa. buscando es una justificación a una decisión política. No estás No, buscando es que hay que resolver el poner problema. orden. Así ¿Verdad? es. Es Pero que bueno, no hay, o sea, vos ya no podés seguir confiando en Entonces, esos quítalo. grupos de mafiosos. Entonces, No, quítalo. porque el subsidio realmente, aunque se lo entregues ahorita y que se lo están robando muchos de estos transportistas, porque Hay no un- todos, pues no sé si el tú lo sabes, subsidio Julio. es por el Hay una- ciudadano para hay una mantener persona- la tarifa. hay una no persona, es Julio, yo un más tiene- beneficio siento para que, ellos. que siento yo 200 que unidades. estamos con... Julio, hay 200 unidades. Una persona tiene 200 unidades y solo saca 50 Aquí- a trabajar aquí- y las otras 150 Solo- las alquila, las déjame- tiene guardadas. déjame terminar. Aquí y en el cobra país, subsidio. sabes vos que ayer lo 200 hablamos, ¿verdad, unidades. Marvin? Ujú. Aquí hay dos consensos nacionales en este país. El primero es el odio a Mauricio Funes. Vea, eso es consenso nacional. Vea. Y el segundo es el rechazo a los transportistas de los buses. ¿Y qué estás haciendo aquí? Estás poniendo orden, estás recibiendo. Esto es poner orden, Sí, Carlos, estás. discúlpame. No, Es que ahorita Oíme, no difiero se los dan, contigo. se no los das estás sin nada. cambiando, no estás Que cambiando ahorita el no, les modelo. ahorita no les está exigiendo Sí. nada, solo se los das. No, Sigan, Solo se los das. sigan haciendo el desorden Mira que han todo lo que tenido. tienen, Es pues. correcto. Mira todo lo que hay hay. que mira, sinchasearlo. solo te voy a decir una cosa aquí. Bueno, pero Al tengo final- que hacer la No, para última que no lo pausa quite, comercial. porque yo más siento que... La última pausa comercial y seguimos con Me esto, me ¿verdad? deja una Seguro mala vamos a impresión, seguir. Una mala pero vos impresión. que estás Vamos a un defendiendo corte este volado. No, al contrario, al contrario. Diálogo con Ernesto López, edición especial. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Y vamos a agregar otro elemento a esta interesante discusión que el presidente Bukele ha dicho de que si los transportistas que han amenazado con aumentarle ellos al pasaje de forma unilateral, si le quitan el subsidio, pues el presidente ha dicho pues que se la va a quitar, si eso ocurre, le va a quitar las unidades y que el gobierno pues la va a conducir. Ahora, el presidente tiene esa potestad porque la Constitución manda garantizarle el transporte a los ciudadanos. Y el presidente ha sido tajante, ha sido directo a los transportistas, a un sector, como dices tú, Carlos, que la gente precisamente no son santos de la devoción de la población. Ahora, Pero no te da derecho a expropiar propiedad privada. es que Bueno, lo que quitarían necesidad. lo que quitarían es la concesión. Que eso sí, pero no, No, puede decomisar no, las no unidades a podrían- menos ¿cómo no? que haya una expropiación en forma de ley. Hay una espérese. hay una necesidad social y el Estado puede Solo garantizar. quiero... No, mire, por la eso, y consti- para garantizar, Cómprele. les quitas Oigan, las Cómprele unidades. los buses, no Mira, lo puede no, quitar. espérate. Eso es primer peligroso. lugar, no se les olvide que este es un servicio público. Claro, así es. Al igual que lo es la luz eléctrica y el agua. El Estado tiene la obligación de prestar el servicio público. Cuando no lo presta, lo concesiona a un particular para que lo haga. Pero eso no quiere decir que pierde la calidad de como Estado el control. Lo puede dar. Es más, suponete en algún momento determinado que cualquiera de las compañías que está determinando el Estado puede asumir, si así lo dice la Constitución, Así es, exacto. la natural. Puede el hecho asumir que dar el servicio, pero no puede expropiar una propiedad esa privada. es otra cosa. Por esa es eso, otra pero es cosa. que eso es lo que está amenazando. No, lo que está amenazando es decirle, mire, si usted incumple la ley, se la voy a No, aplicar. les dice, Eso es lo que les está voy a diciendo. quitar los buses y los vamos a manejar No, nosotros. quizás lo que Eso está- dijo. No, Eso- lo que eso puede no se quitar es puede- la eso no se concesión. puede hacer. No se puede quitar Eso la no se concesión. puede hacer. Eso estamos de acuerdo. La concesión es un permiso que da el Estado y Claro. le fija términos y condiciones. No No hay la duda. cumpliste. Para llegar a te la esa, van a quitar. para evitar llegar a esa situación de No. discutir si te puedo quitar el bus o no, creo que este decreto trata de tirar la pelota hacia adelante 6 meses para arreglar esta situación del sistema. Nos vamos a ver en 6 meses, a ver si es cierto lo que ustedes han hecho aquí. No, la de- y mira, de esta, y de algo, esta defensa algo hay- magistral. o sea, algo hay que reconocer también. Pero hay que Vea, hacerlo. como un atenuante a los empresarios de este servicio, es que también estas reformas y estas condiciones generan más costos.
O sea, no es así nomás. Estás hablando de una tarifa. No, por eso, pero esto... Y le vas a meter un GPS a la unidad. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Todo eso, ¿y quién va a terminar pagando? El usuario. Ese es el tema. Entonces, o sea, no es cierto, a menos que el negocio sea otro. Por eso es que hay que tocar el tema con prudencia, ¿verdad? Para poder saber y evaluar los impactos económicos. Lo primero que tiene que hacer el Estado... Otro atenuante que tienen estos sectores es que también, por regla general, son extorsionados. Acaba de salir esta semana la noticia que han pagado como $18 millones en extorsiones en un año. Pero eso va más profundo, Carlos. No, pero son costos, impactan los costos de operación. Lo primero que tiene que definir es, ¿quieren mantener la figura del subsidio? ¿Sí o no? Si eso no lo definís, cualquier cosa sale sobrando. La vamos a mantener por las condiciones que... bueno, ¿de qué manera la vas a mantener? En las actuales condiciones sabes que es imposible mantenerla por las grados de corrupción. Entonces subsidiamos directamente al usuario. Al pasajero, dijéramos, al infante. Y hacer que se cumplan las leyes. Así. A la porque tercera edad. Esos videos que hemos visto no necesitan ninguna reforma para hacer que ese fulano cumpla la ley. Pero ahí es dos condiciones. No confundamos la actitud personal del motorista. A veces suspenderle la licencia. Si es que el bus no se maneja si solo. Si la mayoría andan la licencia suspendida y siguen manejando. Bueno, pero entonces el problema de que la policía no se los quita. Cumplir la ley. Ese es el tema. La ley ya sabe, ya dice cómo hacer eso. ¿Ustedes creen que ese microbús que sacaste ahí iba a control remoto? No, hombre, la unidad no se maneja sola. Aún no, pero con la G5 sí ya va a poder. Bueno, tal vez en esta no, pongamos ojalá esto hubiera sido tema de 1 hora. Aquí hay algo más detrás. Van a caer siempre en un chantaje político. Pero voy un poquito más allá. Ni al propio empresario le conviene ya abandonen el subsidio, hombre. Porque esa es una forma en que jamás abordan el tema con una tarifa técnica. Ustedes saben, televidentes, que una unidad consume 22 galones en el área metropolitana de San Salvador. Multipliquen cuánto significa cada uno. No los saca de nada. Y sin embargo los mantienen agarrados, porque el negocio no está ahí. Yo quiero hacer un llamado a la reflexión. Creo que con todo el capital político que tiene el presidente de la República, es necesario que este tema lo aborde y haga las reformas profundas, estructurales que se necesita. Cambio de modelo. Y tiene si aborda este tema como abordó el tema de seguridad, va a llegar a una verdadera solución. Este es un arista, el transporte colectivo. Ya no digamos el tráfico, que es otro elemento como consecuencia de esto. Así que este decreto de alguna manera trata de mantener la situación sin llegar a la confrontación. Nos vemos en 6 meses. Bueno, muchas gracias a todos, ¿verdad?, por su participación muy apasionada. Es un tema que nos interesa a todos los salvadoreños y sin duda pues hay mucha tela que cortar en esto. Que Julio aclare que no está defendiendo a nadie. No, lo estoy defendiendo. Es más, yo estoy en contra total del subsidio. Del subsidio. De la forma que está hecho. No es la forma de cómo van a sacar a los empresarios. Recordar que en la presidencia de Francisco Flores se eliminó el subsidio y no pasó nada. No pasó nada. Solo termino con esto. Eso es cierto. ¿Cuál es la gran, dijéramos, sombría de que no es rentable? No es rentable. Nadie se mete en un negocio para perder. Lo que tienen que hacer es volverse eficientes. La tarifa, el subsidio es una parte integrante de la tarifa. Tiene que cambiar el sistema de operación, tiene que cambiar el sistema de control interno. Eso no lo van a hacer. Por el contrario, siguen manteniendo el mismo tema. Hoy sí. Se nos terminó el tiempo. Felices fiestas para todos. Feliz Navidad para todos. Feliz Navidad, ¿verdad? En nombre de este grupo selecto. Con tertulios también, felices fiestas. Feliz Navidad para todos y muchas gracias. Feliz viernes. En esta Navidad podemos pensar en regalos, en celebraciones, pero quizás lo que más necesita la familia es diálogo. Eso permite mayor comprensión entre sus miembros. El diálogo favorece valores importantes como la comunicación, la tolerancia y la capacidad de admitir errores. Dialogar nos permite vivir en un clima de libertad y tranquilidad. Feliz Navidad les desea Diálogo con Ernesto López. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate
alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.